Hola, bienvenidos a Pedos Masticados. Mi nombre es Alfonso Ponce. Y yo soy Paulina Rabel. Y hoy tenemos 3 red flags de tu póliza de gastos médicos mayores. Red flag, Pau. Cuidado. Punto número 1. Que tu suma asegurada sea menor de 10 millones de pesos. Sí. 10 millones de pesos, ¿para qué alcanza, no, Pau? Para nada. Y suena mucho, pero al momento de enfermarte no es nada. O sea, hay pólizas en internet que te venden por 1 o 2 millones de pesos. Jaja, sí. O sea, no te va a servir. Sí, totalmente. Acuérdense que la póliza de gastos médicos mayores es justamente para eso, ¿no? Para una enfermedad o algo que te genere mucho costo, mucho gasto a la hora del siniestro, ¿no? De la enfermedad. Entonces, ahí ahora sí que 10 millones, como dices, parece muchísimo, pero ya no en los hospitales, que hoy son carísimos, en atención, terapias intensivas, en medicamento, cirugías, rehabilitación, honorarios médicos. Es una locura sí. Lo que cuestan hoy los doctores, lo que cobran, ¿no? Porque además hay muchas enfermedades que requieren, pues el cirujano, el varios especialista en tal, el especialista tal, ¿no? Entonces, iba a decir refacciones, pero no, ¿cómo se llama? Prótesis, pero no, también, por ejemplo, estas del corazón, válvulas, todo el tema médico que puede ser como... Sí, es muy caro. Híjole, tener una suma asegurada baja, muchas personas creen que por tener una suma asegurada baja van a tener una prima baja, o sea, van a pagar menos, y no es así. Sí. Por ejemplo, yo tengo el caso de unos clientes que pues doy con ellos platicando de otros temas, o sea, de otro tipo de seguros, y me dicen, oye, fíjate que tengo yo mi póliza de gastos médicos de mi familia y tengo esta suma asegurada por tanto. Eran como 2 millones. No. Yo dije, es súper poquito. ¿Desde cuándo la tienen? Desde 1994. ¿Qué? Nunca había subido. ¿Qué? No se actualizaba. Sí, o sea, porque la suma asegurada estaba en UMAS, entonces se va actualizando. Pero en ese entonces eran como 2 millones y medio. Desde 1994. Me dijo, sí, es que pues obviamente a mayor suma asegurada, mayor costo. Y yo, discúlpame, pero no. O sea, te voy a cotizar una con 90 millones de pesos, más o menos, por enfermedad. Le subía 2, 3 mil pesos. ¿Por toda la familia? Sí, o sea, por persona. O sea, 2, 3 mil pesos porque tenían sus pólizas separadas. Ok. Y, o sea, me dijo de que, ¿cómo es posible que cuando la contraté, mi agente me dijo una suma asegurada bajita para que me costara menos? No, o sea, él tiene póliza... o sea, antes de que yo naciera, y tiene una suma asegurada súper baja. Obviamente era una familia, me dice, pues por favor cámbialas, quiero que tú me las lleves, bla, bla, bla. Intento que le suban la suma asegurada al señor y a la señora, pues ya tenían enfermedades catastróficas registradas. Dice, no, gracias. Obvio no voy a querer darte más suma asegurada por algo que yo ya tengo más riesgo, pero a los hijos sí. Entonces ahora los hijos ya tienen 90 aproximadamente, entre 90 y 95 millones de suma asegurada por enfermedad, pero pues los papás se quedaron con su suma asegurada pequeñita de casi 2 millones de dólares de una póliza desde 1994. Pero de dólares, 2 millones de dólares. No, perdón, 2 mil millones de pesos. Okay. 2 millones de pesos. 2 millones de pesos, perdón. Es que está en números. A ver, 2 Pau, millones concéntrate. de pesos. Ya sé, perdón. 2 millones de pesos. Los papás, los hijos ya 90 millones cada quien, o sea, por enfermedad. Y estaban pagados, o sea, es una cuestión de diferencia de 2 mil pesos. Claro. O sea, 2 mil pesos te costaron 88 millones, ¿no? O sea, sí, o sea, está de locos. Sí. No se vayan con una suma asegurada baja por creer que eso va a hacerles un descuento. Sí, dicen que el dinero más caro es el que necesitas, ¿no? Entonces, justamente ya al momento del siniestro, ¿qué tal que necesitas subir tu suma asegurada y ya en ese momento ya no puedes? Entonces lo tienes que pagar de tu bolsa. Ojo, la aseguradora te va a cubrir hasta 10 millones, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, hasta tu suma asegurada, hasta 5 millones, hasta en este caso que nos dices de tus clientes, hasta 2 millones. A partir de 2 millones uno, ya va por tu cuenta, ¿no? O sea, el 100%. El 100%, exacto. Entonces, alguna vez me preguntaban, oye, ¿y por qué las aseguradoras? Y yo, bueno, pues, o sea, es un contrato. Al final, si tú vas a no sé, a una agencia de carros y dices, oye, quiero un carro estándar, el más básico y así, te dan ese. No es como que digan, ay, qué buena onda, me caíste bien, te voy a dar el más equipado. Pobrecito, pues está sufriendo, sí le voy a pagar. Sí le voy a dar, ¿no? Entonces, las aseguradoras ahí sí, pues no se tientan el corazón porque es justamente lo que tú contrataste, ¿no? Segunda red flag de tu póliza de gastos médicos mayores, que tu deducible sea mayor a tu fondo de emergencia. Híjole, ese se me hace ultra peligroso. Porque, claro, o sea,
dense cuenta que las aseguradoras sí nos van a asegurar, pero te están transfiriendo un riesgo, ¿no? Yo voy a tomar el riesgo de tu enfermedad, de que tú te enfermes, de que tú te accidentes, pero yo voy a tomar hasta cierto punto, ¿no? Y el primer gasto del cliente es el deducible. Correcto. Entonces, si tú por tener el deducible se afecta la prima. Entonces, si tú quieres tener una póliza barata para poder pagarla, vas a tener un deducible muy alto. Exacto. Entonces, puedes tener un deducible a lo mejor, no sé, 50, 60 mil pesos, pero tú no tienes ahorrados 50, 60 mil pesos por si te enfermas. Correcto. Entonces, pues no vas a poder pagar tu enfermedad, o sea, tu deducible, ni utilizar la póliza de gastos médicos, porque tienes primero tú que pagar el deducible. Correcto. Ahí nada más me gustaría hacer la aclaración. Bueno, iba a decir yo, pero yo no me quiero enfermar. Alguien, un asegurado nuestro, bueno, no nuestro tampoco, un asegurado se enferma, llega al hospital y lo atienden y tal, y la cuenta es de 100 mil pesos, vamos a decir, ¿no? Entonces, el deducible es de 50 mil. Como tú dices, el primer gasto que tiene que hacer él es su deducible, es decir, 50 mil pesos. Los primeros 50 mil los paga el asegurador. Los pagas tú como asegurado, ¿no? A partir de 50,001 pesos te empieza a cubrir la aseguradora. Por eso es muy importante el deducible. Si tú tienes un deducible más bajo, pues entonces te va a cubrir los primeros más 20 mil pesos ya y la aseguradora va a cubrir 80 mil. En el otro caso, digo, 50 mil y la aseguradora cubre 50 mil, ¿no? Si tú tienes un deducible de 80 mil, pues entonces tú pagas 80 mil y la aseguradora solo va a pagar 20 mil pesos, ¿no? En este caso que estoy planteando. Entonces, obviamente, como tú dices, si no tienes esos 50 mil, 20 mil o lo que sea tu deducible ahorrados listos para pagar el hospital, pues no te va a alcanzar. También estás en problemas. También no estás te en va a problemas. alcanzar, ¿no? Ni tu póliza, porque obviamente no te va a cubrir, porque no rebasa el deducible. Y pues tú porque no contrataste algo que no podías pagar, ¿no? Entonces, muy importante revisar siempre tener el deducible o tu fondo de emergencia, ¿no? Ahí tener siempre cubierto. Y tercera red flag, que no tengas tope de coaseguro. Exacto. Híjole, este es buenísimo. Sí, porque muchas personas no saben qué es esto, ¿no? O sea, son palabras muy de seguros, deducible, coaseguro. ¿Qué es esto? Ok, el primer gasto que hace el asegurado es el deducible. Sí. Y el segundo es el coaseguro. Sí. Que una vez pagando tu deducible, tú vas a pagar tu porcentaje que tengas de coaseguro del resto de la cuenta. Exacto. Pero lo tienes que tener topado, porque puedes tener una enfermedad de 30 millones de pesos. Y si tú vas a pagar el 10% de coaseguro, vas a pagar el 10% de casi... De 30 millones. Casi 30, o sea, quitándole el deducible. Entonces, mucho ojo, si tienes una póliza que no tenga tope de coaseguro, habla con tu agente, pregunta cuál es tu tope y revísalo, porque ese tope de coaseguro también tiene que estar en tu fondo de emergencia. Si tú tienes tu deducible y tu tope de coaseguro en ahorrados, o sea, en el fondo de emergencia, lo tienes líquido, puedes enfermarte de lo que sea que te cubra tu póliza de gastos médicos y vas a tener para tratarte. Total. Puedes enfermarte de cáncer, puedes enfermarte de diabetes, puedes tener un accidente súper cañón, lo que sea. Pero si tú tienes tu deducible y tu coaseguro en tu fondo de emergencia, te alcanza para cualquier enfermedad. Puedes vivir con esa tranquilidad. Exacto. De decir, yo tengo mi deducible, mi coaseguro en mi fondo de emergencias, tengo mi póliza vigente y tengo un superagente de seguros y ya. Sí. Que sea lo que Dios quiera. Y aquí también se pueden acercar con nosotros porque también ya existen pólizas que tienen 0 deducible y 0 coaseguro. Así es. Y no son tan costosas. Es un producto que está muy padre investigar, que si se acercan con nosotros podemos platicarles de esas pólizas de gastos médicos menores y mayores juntas. Exacto. Pero bueno, entonces estas fueron 3 red flags de tu póliza de gastos médicos mayores. Ahí está el pedo. Digerirlo te toca a ti.